buenos días, mi nombre es César García y el día de hoy les presentaremos un programa documental sobre la cultura italiana. Para esta ocasión hemos traído a un especialista en el tema, el cual se llama Luis Acevedo Reyes. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Espero que le introduzcas al público las maravillas de la cultura italiana. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, así como por su gastronomía, su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, cine, teatro, literatura, música y grandes ciudades. Italia es considerada como uno de los mejores destinos turísticos tanto de Europa como del mundo. Increíble. Ahora continuaremos con la sección de preguntas del público. La primera pregunta viene de nuestra espectadora Lorenza Reyes, la cual pregunta, ¿cuáles son las principales festividades italianas? Las principales festividades italianas son la Giuliana. En Italia representa el año viejo. Se pone una bruja vestida de trapos que se quema en las principales plazas de los pueblos y se lleva a cabo el último jueves de enero y viene a significar el paso de un año a otro. El Capodanno. El Capodanno es como el fin de año. Para ellos es toda una celebración donde los italianos van a las calles y disfrutan de conciertos en vivo, obras de teatro y fuegos artificiales. El Palio di Siena es un acontecimiento típico de la localidad de Siena, pero muy popular a nivel nacional e internacional. Este consiste en una carrera de caballos de origen medieval y se les caracteriza con esa época. La siguiente pregunta nos la hace Nancy Gabriela, la cual es, ¿cuáles son los platillos típicos de Italia? La gastronomía italiana es considerada como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Está reconocida a nivel mundial por sus excelentes platillos, quesos y postres que se han expandido alrededor de todo el mundo. Uno de los platillos de origen italiano que se han expandido en todo el mundo es la pizza, la cual surgiría en la ciudad de Nápoles, llamada en ese entonces como pan plano. Y de este famosísimo platillo existen muchas variaciones que solo encontrarías en Italia, como la pizza margarita, napolitana, marinera, etc. Y estas se diferencian mucho de las que nosotros comemos. Otro de los platillos importantes es el espagueti y las pastas, las cuales son de consumo rutinario en gran parte del mundo. Y finalmente tenemos otros platillos como el calzone, el helado, la piadina, el queso mozzarella, etc. La próxima pregunta nos la hace Marlene González, la cual es, ¿qué subculturas existen con base en la cultura italiana? Las dos principales subculturas que se derivan de la cultura italiana son la cultura italiana del norte y la cultura italiana del sur. Estas dos comparten festividades, pero en lo que realmente se diferencian es en el estilo de vida, la arquitectura y hasta en el cuerpo de las personas, ya que en el norte se asemejan más a los franceses o alemanes, y en el sur las personas se asemejan más a los españoles, árabes y griegos. Estas diferencias también llegan a lo económico, ya que el norte es mucho más industrializado y desarrollado y rico que el sur. Esto se debe a que estos estuvieron separados durante un gran tiempo. Nuestra siguiente pregunta nos la redacta Sofía Martínez y es, ¿cuáles son las aportaciones de la cultura italiana a el arte? Excelente pregunta. En las artes, Italia es un país muy reconocido por sus grandes aportaciones a las bellas artes. En la arquitectura tenemos el Coliseo Romano, la Torre Inclinada de Pisa, el Duomo en Milán y la Catedral de San Marco en Venecia. En la escultura hay muchas estatuas de los emperadores romanos como la de Julio César. En pintura tenemos algunas bellas obras como el Nacimiento de Venus, la Mona Lisa, la Escuela de Atenas y la Última Cena. En la música, Italia se destaca por sus increíbles obras de ópera como Funiculi Funicula, entre otras.
Nuestra siguiente pregunta viene de parte de Janet Escamilla. La pregunta es, ¿cómo surgió la cultura italiana? Me parece una excelente pregunta. Muy bien, los etruscos llegarían a la península italiana aproximadamente en el año 1000 a.C. Después de eso, en el año 100 a.C. aproximadamente, estos irían decayendo y finalmente serían conquistados por los romanos. Después de la caída del Imperio Romano, llegaría la época medieval y se fundarían los estados papales, con capital en Roma. Y estos, al ser la capital del cristianismo, harían que en la cultura se viera muy reflejada la identidad católica del pueblo. Además de eso, habrían grandes imperios comerciales en el norte, como el reino de Génova y el reino de Venecia, lo cual permitiría un gran intercambio tanto de bienes como de ideas. Excelente, la siguiente pregunta nos la hace Karen Manuela, la cual es, ¿cuál es la historia de Italia? Me parece una excelente pregunta y ahora les contaré la historia de la cultura italiana. Los primeros pobladores de la península itálica fueron los etruscos y los lígiros. Además de ellos, también hubo una influencia griega. Estos pueblos influyeron mucho en la cultura romana. Después de esto, surgiría el Imperio Romano, el cual se fundaría en el año 27 a.C. y se disolvería en el año 476 después de Cristo. Este imperio sentó las bases para la cultura italiana actual, pero estas aún se diferenciaban mucho de la cultura italiana actual. Tras la disolución del Imperio Romano, Italia sería dividida en varios reinos. En el norte serían influenciados por los franceses y otros por el Sacro Imperio Romano Germánico, siendo algunos de estos miembros de este imperio. Estos apoyaron a la creación de grandes ciudades al norte del país, mientras que en el sur hubo una influencia por la corona de Aragón, la cual a la posteridad se convertiría en el Imperio Español y algunos estados musulmanes. Ya en el siglo XIX, el reino de Piamonte y Cerdeña iniciaría la unificación de Italia, conquistando en el norte varios reinos como el de Parma, Módena, Toscana y arrebatándole al Imperio Austriaco, sucesor del Sacro Imperio, las regiones de Lombardía y del Véneto, y en el sur al reino de las dos Sicilias, finalmente completando la unificación tras la anexión de los estados papales en el año 1870, concretándose la unificación de la península italiana y la originación del Reino de Italia. Muy bien, nuestra siguiente pregunta nos la hace Isis Yalinka, la cual prosigue, ¿cuál es la vida social en... Me parece una gran pregunta. Por lo general, los italianos son muy conservadores, amigables y religiosos. Los vínculos familiares son bastante estrechos y son bastante agradecidos, además de que son muy hospitalarios con los vecinos y se les invita hasta las fiestas. En comparación con otros europeos, parecen machos de verdad, con sus modales refinados y respeto por las mujeres, además de leer mucho y tener un excelente sentido del humor y un intelecto extraordinario. Nuestra siguiente pregunta nos la hace Mario Enrique. ¿Cuáles son los personajes más ilustres en Italia? Ok, algunos pintores famosos son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano, Caravaggio, Rafael Sanzio y Sandro Botticelli, entre otros. Algunos músicos y cantantes son Luciano Pavarotti, Rafael Cara, Umberto Tozzi, Eros Ramazzotti y Antonio Vivaldi. Y algunos personajes históricos importantes de Italia son Benito Mussolini, líder del país en la Segunda Guerra Mundial, Giuseppe Garibaldi y Víctor Manuel II, orquestadores de la unificación italiana, Sergio Mattarella, presidente actual, Julio César y César Augusto, emperadores romanos muy importantes, y Alcide Gasperi, primer presidente de Italia, como república. Como pregunta final la haré yo mismo.
Mi pregunta es, ¿cuál es su parte favorita de la cultura italiana? Bueno, mi parte favorita de la cultura italiana es su bello arte y el legado que ha dejado al mundo, así como su historia, la cual se me hace una de las más bellas que hay, y cómo se vincula a tiempos muy antiguos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Te doy las gracias por invitarme a este programa y espero volvernos a ver pronto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo y mi compañero Luis Alejandro les agradecemos. Gracias por su atención. Mi nombre es César García. Nos vemos pronto. Créditos La cultura italiana. Locutor César García, especialista Luis Acevedo, agradecimientos especiales a la maestra Ana Calzada y los compañeros que apoyaron al proyecto.